Hay una pregunta que atormenta a millones de personas sinceras cada día. Una pregunta que rara vez se hace en voz alta, pero que resuena constantemente en el silencio del alma. ¿Por qué hay creyentes fieles, personas que oran con devoción, que leen la Biblia todas las mañanas, que dan sus diezmos con exactitud, y aún así viven mes tras mes con el corazón apretado por la escasez financiera? ¿Por qué hay quienes apenas conocen 3 versículos, pero caminan en una provisión constante, casi inexplicable, mientras tú que has orado durante años sigues esperando que las puertas se abran? La respuesta no está en la cantidad de fe que posees, ni en tu esfuerzo espiritual, ni siquiera en tu integridad moral. La respuesta está en algo mucho más profundo y raramente enseñado: la fuerza interior que activa la abundancia externa. Y esa fuerza no es muscular, no es emocional, no es intelectual. Es una fuerza espiritual específica que Florence Scovel Shinn identificó con precisión quirúrgica y que está codificada de manera casi oculta en el Salmo 84, uno de los pasajes más hermosos y menos comprendidos de toda la Escritura. Durante los próximos minutos voy a revelarte algo que tal vez nunca escuchaste en ningún sermón, algo que cambiará completamente tu relación con la provisión divina. Voy a mostrarte cómo el Salmo 84, que casi todos conocen como un canto de anhelo por la casa de Dios, es en realidad el mapa espiritual que describe la fuerza interna que te transporta desde la escasez hasta la abundancia continua. Y voy a conectar ese salmo con el Salmo 145, donde se revela la mano abierta de Dios que sacia el deseo de todo ser viviente. Porque aquí está la verdad que pocos han entendido. Dios no retiene su provisión, pero la mayoría de las personas no tienen la fuerza interna necesaria para sostenerla cuando llega. Y sin esa fuerza, la abundancia puede visitarte pero nunca quedarse contigo. Florence Scovel Shinn entendió esto de una manera que pocos maestros espirituales han logrado articular. Ella no enseñaba técnicas de manifestación superficiales ni pensamiento positivo decorativo. Ella enseñaba leyes espirituales precisas, basadas directamente en la Escritura. Y una de sus enseñanzas más poderosas, aunque menos conocidas, giraba en torno a lo que ella llamaba la fuerza de la habitación. En sus conferencias privadas en Manhattan durante los años 20, Florence explicaba esto con una claridad casi profética. La abundancia no es algo que persigues, es algo en lo que habitas. Y solo puedes habitar en abundancia cuando tienes la fuerza espiritual para permanecer ahí cuando todo a tu alrededor te dice que te vayas. Ella había visto esto repetidamente en la vida de sus estudiantes. Personas que experimentaban milagros financieros temporales, pero volvían rápidamente a la escasez porque no tenían la fuerza interna para sostener la nueva realidad. Y personas que, aunque los milagros tardaban en llegar, cuando finalmente llegaban, se quedaban permanentemente porque habían desarrollado la fuerza espiritual necesaria para conservarlos. Pero antes de continuar, permíteme hacerte una pregunta que tal vez te incomode. ¿Cuántas veces has experimentado una mejora financiera temporal, una entrada inesperada de dinero, una oportunidad que parecía la respuesta a tus oraciones, solo para ver cómo en pocas semanas o meses todo volvía al mismo lugar donde estabas antes? ¿Cuántas veces has visto abrirse una puerta de provisión y luego verla cerrarse sin explicación aparente? ¿Cuántas veces has sentido que estás dando un paso adelante y 2 pasos atrás en tu situación financiera? Y si eres sincero contigo mismo, ¿no? ¿Te has preguntado si el problema no está afuera sino adentro? Si tal vez no es que Dios no quiera bendecirte, sino que tú no tienes la capacidad interna de retener la bendición cuando llega. Esa capacidad interna, esa fortaleza espiritual, es exactamente de lo que habla el Salmo 84. Y Florence Scovel Shinn lo explicaba conectándolo directamente con la provisión material. Déjame mostrarte algo que está escrito en el versículo 5 de ese salmo. Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Detente un momento en esa frase. No dice, bienaventurado el hombre que tiene fuerza propia. No dice,
Bienaventurado el que se esfuerza mucho. Dice, cuya fuerza está en ti, en Dios. Y luego, algo crucial, en cuyo corazón están tus caminos. Esto significa que la verdadera fuerza espiritual no proviene de tu determinación humana, proviene de tener los caminos de Dios grabados en tu corazón, de operar desde sus principios y no desde tu lógica limitada. Y cuando esa fuerza está operando en ti, el siguiente versículo revela algo asombroso. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Captas lo que esto está diciendo? La persona que tiene su fuerza en Dios no evita el valle de lágrimas, lo atraviesa, pero mientras lo atraviesa, lo transforma en fuente. Lo que era un lugar de escasez se convierte en lugar de provisión abundante. Florence lo expresaba así en sus enseñanzas. El valle de lágrimas es tu situación financiera actual, es tu cuenta bancaria vacía, es tu deuda acumulada, es tu falta de oportunidades aparentes. Pero cuando tienes tu fuerza en Dios y no en tus circunstancias, cuando tienes sus caminos en tu corazón y no tus miedos en tu mente, ese mismo valle se transforma. No porque tú lo cambies con esfuerzo humano, sino porque la fuerza divina que opera en ti convierte lo estéril en fértil, lo seco en manantial, lo vacío en abundante. Y ella no lo enseñaba como teoría bonita, lo vivía y lo veía manifestarse una y otra vez en personas comunes que aplicaban este principio con consistencia. Permíteme llevarte a un momento específico en la historia de Florence. Era el invierno de 1926. Una mujer llamada Ruth llegó a su departamento completamente destrozada emocionalmente. Ruth había perdido su empleo como maestra 3 meses atrás debido a recortes presupuestarios en la escuela. Había enviado más de 40 solicitudes de trabajo sin recibir una sola respuesta positiva. Sus ahorros se habían agotado por completo. Tenía 2 hijos pequeños que alimentar. Y lo peor de todo, sentía que Dios la había abandonado. He orado todos los días, Florence, le decía con lágrimas corriendo por su rostro. He declarado versículos de provisión. He dado lo poco que tenía en ofrendas. He hecho todo lo que me enseñaron que debía hacer. Y nada cambia. Absolutamente nada cambia. Florence la escuchó con una compasión profunda, pero también con una claridad absoluta. No le ofreció palabras de consuelo vacías. No le dijo que tuviera paciencia. Le dijo algo que Ruth nunca olvidaría. El problema, Ruth, no es que Dios no esté proveyendo. El problema es que tú no tienes la fuerza interna para recibir y sostener lo que Él ya preparó para ti. Ruth la miró confundida. ¿Cómo era posible que ella fuera el problema cuando había hecho todo correctamente? Florence le explicó con una paciencia maternal, pero con una firmeza profética. Tú has estado orando desde el miedo, no desde la fe. Has estado declarando versículos con tu boca mientras tu corazón está lleno de duda. Has estado dando ofrendas, esperando que Dios te devuelva inmediatamente, como si fuera un intercambio comercial. Y todo eso no es fuerza espiritual, es esfuerzo religioso. Y el esfuerzo religioso agota, pero la fuerza espiritual sostiene. Luego abrió su Biblia en el Salmo 84 y le leyó el versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y le explicó el significado profundo de esas palabras. Esto no significa que irás de un milagro a otro milagro de manera errática. Significa que irás creciendo en fuerza espiritual progresivamente, de un nivel de poder interno a otro nivel más alto, hasta que finalmente veas a Dios manifestándose en tu vida de manera constante. Pero ese crecimiento requiere que dejes de buscar soluciones externas y comiences a desarrollar la fuerza interna. Florence le dio a Ruth una instrucción muy específica que cambiaría su vida completamente. Durante los próximos 30 días, Ruth no debía buscar trabajo, no debía enviar más solicitudes, no debía tocar puertas humanas. En lugar de eso, debía hacer algo radicalmente diferente. Cada mañana, antes de que sus hijos despertaran, debía leer el Salmo 84 completo en voz alta, pero no como una oración desesperada,
sino como una declaración de identidad. Debía pararse frente al espejo y decirse a sí misma: mi fuerza está en Jehová, mis caminos son sus caminos. Atravieso este valle, pero lo estoy transformando en fuente mientras camino. Y luego debía pasar 15 minutos en completo silencio, sin orar, sin pedir, solo descansando en la presencia de Dios, permitiendo que esa fuerza divina llenara su interior. Florence le advirtió algo crucial. Durante estos 30 días, no hables de tu problema con nadie. No lo describas, no lo llores, no lo analices, porque cada vez que hablas de escasez, estás usando tu fuerza vital para multiplicar lo que no quieres. Pero cuando guardas silencio y dejas que Dios trabaje, estás conservando tu fuerza para lo que sí quieres. Ruth obedeció, aunque le parecía ilógico. Los primeros días fueron los más difíciles. Su mente la bombardeaba con pensamientos de pánico. ¿Y si no consigo trabajo a tiempo? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué voy a darles de comer a mis hijos? Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, ella los detenía y repetía: mi fuerza está en Jehová, no en mi búsqueda desesperada. Atravieso este valle, pero lo estoy transformando en fuente. Y algo comenzó a cambiar, no afuera sino adentro. Al 10º día, Ruth notó que su ansiedad había disminuido significativamente. Al día 15, sintió una paz que no había experimentado en meses. Al día 20, comenzó a tener ideas creativas sobre cómo podría usar sus habilidades de enseñanza de maneras diferentes. Y al día 26, algo inesperado sucedió. Una madre de uno de sus antiguos estudiantes, a quien Ruth no había visto en más de un año, la contactó para ofrecerle trabajo como tutora privada de sus 3 hijos, con un salario superior al que ganaba como maestra. Pero eso no fue todo. Esa misma semana, 2 familias más del vecindario, que se habían enterado por la primera madre, también la contactaron solicitando sus servicios. En menos de 35 días desde que comenzó el ejercicio, Ruth no solo había resuelto su crisis financiera, sino que había establecido un negocio de tutoría privada que generaba el doble de ingresos que su empleo anterior. ¿Qué había sucedido? ¿Fue suerte? ¿Fue casualidad? No. Fue la aplicación precisa de una ley espiritual que Florence llamaba la ley de la fuerza habitada. Y esta ley tiene un fundamento bíblico absoluto. Cuando dejas de operar desde la ansiedad y comienzas a operar desde la fuerza que viene de habitar en la presencia de Dios, tu mente se aclara, tus decisiones mejoran, tu percepción se expande. Y lo más importante, te vuelves un imán para las oportunidades divinas que siempre estuvieron ahí, pero que tu estado de pánico no te permitía ver. Ruth no encontró trabajo porque tocó más puertas, encontró provisión porque desarrolló la fuerza interna necesaria para atraerla y sostenerla. Y aquí está la conexión poderosa entre el Salmo 84 y el Salmo 145, que Florence enseñaba con una claridad casi matemática. El Salmo 84 te muestra cómo desarrollar la fuerza interna. El Salmo 145 te revela la provisión externa que esa fuerza atrae. Escucha lo que dice el Salmo 145, versículo 16. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. La mano de Dios está abierta, no cerrada, no condicional, no esperando que hagas algo extraordinario para abrirse. Está abierta ahora mismo. Pero si su mano está abierta, ¿por qué tantas personas no reciben? Porque aunque la mano de Dios esté abierta, el corazón del hombre está cerrado, cerrado por el miedo, cerrado por la duda, cerrado por la falta de fuerza interna para recibir y sostener lo que Dios quiere darle. Y Florence lo expresaba de esta manera tan directa: Dios no retiene su provisión. El hombre no tiene la capacidad de recibirla. Y esa incapacidad no es física, es espiritual. Es falta de fuerza interna. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa fuerza interna de la que estamos hablando? No es optimismo superficial. No es pensamiento positivo decorativo. No es afirmaciones repetidas mecánicamente. Es algo mucho más profundo y mucho más poderoso.
Es la capacidad de permanecer en paz cuando todo a tu alrededor es caos. Es la habilidad de declarar provisión cuando tu cuenta está vacía. Es la fortaleza de dar gracias antes de ver el milagro. Es el poder de mantener tu mente fija en la promesa de Dios cuando la circunstancia te grita lo contrario. Y esa fuerza no se desarrolla en un día. Se cultiva con práctica consistente, con decisiones diarias, con disciplina espiritual intencional. Florence lo comparaba con el desarrollo muscular. Si quieres músculos fuertes, decía, no puedes levantar pesas una sola vez y esperar tener el cuerpo de un atleta. Necesitas entrenamiento constante, repetición disciplinada, esfuerzo sostenido. De la misma manera, si quieres fuerza espiritual, no puedes orar una vez y esperar tener la capacidad interna de un gigante de la fe. Necesitas práctica diaria, declaraciones consistentes, decisiones repetidas de confiar en Dios por encima de tus sentidos. Y ella enseñaba ejercicios espirituales específicos que sus estudiantes aplicaban religiosamente, hasta que esa fuerza interna se volvía tan natural como respirar. Uno de esos ejercicios era lo que Florence llamaba el ancla mental. Consiste en tomar un versículo específico del Salmo 84 y usarlo como punto de regreso cada vez que tu mente comienza a divagar hacia pensamientos de escasez. El versículo que ella recomendaba más frecuentemente era el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y la práctica era simple pero poderosa. Cada vez que un pensamiento de miedo financiero llegaba, cada vez que la duda intentaba instalarse, cada vez que la ansiedad tocaba la puerta de tu conciencia, inmediatamente lo reemplazabas con esas palabras: Jehová no quitará el bien de mí, porque camino en integridad. Él es mi sol que ilumina el camino. Él es mi escudo que protege mi provisión. Y lo repetías no una vez, sino tantas veces como fuera necesario hasta que tu mente se anclara nuevamente en la verdad y dejara de flotar en el miedo. Florence contaba la historia de un hombre llamado Benjamin, un comerciante de granos que en 1928 enfrentó la peor crisis de su negocio. Los precios habían caído dramáticamente, sus clientes principales habían cambiado de proveedor y él estaba al borde de la bancarrota. Benjamin era un hombre de fe sólida, asistía a la iglesia fielmente, conocía la Biblia mejor que muchos pastores, pero su fuerza interna estaba completamente consumida por la preocupación constante. Cada mañana despertaba con el estómago apretado. Cada noche se iba a dormir revisando números que no cuadraban. Cada conversación con su esposa terminaba en discusiones sobre dinero. Y aunque oraba, sus oraciones eran más bien quejas disfrazadas de peticiones. Un amigo lo llevó a escuchar a Florence en una de sus conferencias públicas. Esa noche, ella habló sobre el Salmo 84 y la fuerza que viene de habitar en la presencia de Dios. Benjamin escuchó algo que lo impactó profundamente. Tú no puedes resolver tus problemas desde el mismo nivel de conciencia que los creó. Si operas desde el miedo, solo atraerás más razones para temer. Si operas desde la escasez, solo multiplicarás la ausencia. Pero si cambias tu punto de operación, si te elevas a un nivel de conciencia donde tu fuerza está en Dios y no en tus circunstancias, todo cambia. Florence le enseñó algo específico esa noche. Le dijo que durante los próximos 40 días no debía hablar de su crisis con nadie excepto con Dios. Y cuando hablara con Dios, no debía quejarse, sino solo dar gracias por la provisión que estaba en camino. Le dio una instrucción precisa. Cada mañana, antes de revisar sus cuentas, antes de planear estrategias, antes de permitir que el pánico entrara, debía leer el Salmo 84 completo y luego declarar en voz alta: Mi fuerza no está en mis circunstancias, está en Jehová. Atravieso este valle de lágrimas, pero lo estoy convirtiendo en fuente mientras camino. Iré de poder en poder hasta ver la manifestación completa de su provisión en mi vida. Benjamín lo hizo con una disciplina militar. Y durante las primeras 2 semanas no vio cambios externos,
pero notó algo crucial internamente. Su paz regresó. Dejó de despertar con ansiedad. Dejó de discutir con su esposa. Dejó de ver cada día como una posible catástrofe. Y desde esa paz comenzó a recibir ideas que antes no tenía. Se le ocurrió diversificar su negocio hacia productos que no había considerado. Hizo contactos con nuevos clientes que antes ignoraba. Reorganizó su estructura de costos de maneras más eficientes. Y a las 7 semanas, su negocio no solo se estabilizó, sino que comenzó a crecer de maneras que superaban su situación anterior. Benjamin repetía lo mismo cada vez que alguien le preguntaba qué había cambiado. Dejé de operar desde mi fuerza humana agotada y comencé a operar desde la fuerza divina inagotable. Y esa fuerza abrió puertas que mi esfuerzo nunca pudo abrir. Esa es exactamente la diferencia entre esfuerzo religioso y fuerza espiritual. El esfuerzo religioso te dice, ora más fuerte, ayuna más días, declara más versículos, da más ofrendas. Y todo eso puede estar bien, pero si lo haces desde la ansiedad y no desde la fe, solo te agotarás sin ver resultados sostenibles. La fuerza espiritual te dice, descansa en la presencia de Dios, habita en sus promesas, permite que su paz llene tu interior. Y desde ese lugar de fortaleza interna, actúa con claridad, decide con sabiduría y observa cómo la provisión divina se manifiesta no por tu esfuerzo, sino por tu alineación. Y aquí entra algo que Florence enseñaba con una insistencia casi profética. La alabanza desarrolla fuerza espiritual. Ella decía, cuando alabas a Dios en medio de la escasez, estás ejercitando tu músculo espiritual. Cuando das gracias antes de ver la provisión, estás fortaleciendo tu capacidad interna. Cuando declaras su fidelidad, cuando todo parece indicar lo contrario, estás construyendo la fuerza que sostendrá la abundancia cuando llegue. Porque aquí está la verdad que pocos entienden. Muchas personas reciben bendiciones temporales, pero las pierden rápidamente porque no tienen la fuerza interna para sostenerlas. Es como darle $1.000.000 a alguien que nunca ha manejado más de 1,000. Sin la fuerza interna para administrar, para valorar, para multiplicar, ese millón se evapora en meses. Pero cuando desarrollas primero la fuerza espiritual, cuando construyes primero la capacidad interna, entonces, cuando la provisión llega, no solo la recibes, la sostienes, la multiplicas y la transmites. El Salmo 84, versículo 10, dice algo profundo que Florence usaba constantemente en sus enseñanzas. Porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué significa esto en términos prácticos de provisión? Significa que un día operando desde la presencia de Dios, un día habitando en su paz, un día con tu fuerza anclada en Él, produce más resultados reales que 1,000 días operando desde tu esfuerzo humano, tu ansiedad, tu búsqueda desesperada. Florence lo expresaba así. Deja de correr como loco buscando soluciones y comienza a habitar en la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud, y de esa plenitud interna fluye la abundancia externa. No es que no debas actuar, es que debes actuar desde el lugar correcto, desde la fuerza correcta, desde la conciencia correcta. Ahora quiero mostrarte algo que conecta todo esto de manera poderosa. Cuando tienes tu fuerza en Dios, cuando habitas en su presencia, cuando tus caminos son sus caminos, algo específico sucede que está descrito en el Salmo 145. Escucha el versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Y luego el versículo 16. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Ves la conexión? Cuando tus ojos están fijos en Dios, cuando tu expectativa está puesta en Él y no en tus circunstancias, Él te da tu comida, tu provisión, tu abundancia, en el tiempo perfecto. No antes cuando no estás listo para recibirla, no después cuando ya perdiste la esperanza, sino en el tiempo exacto donde tienes la fuerza interna para sostenerla. Y la promesa es absoluta. Abres tu mano y sacias el deseo. No dice, intentas saciar, no dice, a veces sacias, dice,
sacias, completo, satisfecho, suficiente y más que suficiente. Pero esa saciedad solo puede manifestarse en alguien que tiene la capacidad interna de recibirla. Y esa capacidad se desarrolla exactamente como lo describe el Salmo 84. Teniendo tu fuerza en Dios, habitando en su presencia, caminando en sus caminos, transformando los valles de lágrimas en fuentes, yendo de poder en poder progresivamente. Florence Scovel Shinn vivió esto de manera personal. Hubo momentos en su vida, especialmente después de la muerte de su esposo Frederick, donde la provisión no era obvia, donde las puertas parecían cerradas, donde la lógica humana decía que debía preocuparse. Pero ella aplicaba los mismos principios que enseñaba. No desperdiciaba su fuerza vital en preocupaciones estériles. No gastaba su energía espiritual en conversaciones de escasez. En lugar de eso, habitaba conscientemente en la presencia de Dios. Mantenía su mente anclada en las promesas bíblicas y operaba desde una fuerza interna que no dependía de las circunstancias externas. Y una y otra vez, la provisión llegaba. No siempre de la manera que ella esperaba, no siempre en el momento que ella habría escogido, pero siempre en el tiempo perfecto y de la forma perfecta. Ahora bien, tal vez te estás preguntando, ¿cómo desarrollo esa fuerza interna en mi vida práctica? ¿Cómo la aplico a mi situación financiera actual? Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque Florence no enseñaba misticismo abstracto, enseñaba aplicación concreta. Y lo que funcionó para sus estudiantes en los años 20 y 30 sigue funcionando hoy, porque las leyes espirituales son eternas. Primero, necesitas cambiar tu punto de operación. Deja de operar desde tus circunstancias y comienza a operar desde las promesas de Dios. Esto significa que cada mañana, antes de revisar tu cuenta bancaria, antes de pensar en tus deudas, antes de planear cómo vas a resolver tus problemas, tomas tu Biblia y lees el Salmo 84. Pero no lo lees como un ritual religioso vacío. Lo lees como una declaración de dónde está tu fuerza. Cuando dices, bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, estás estableciendo tu fundamento para el día. Cuando dices, irán de poder en poder, estás recordándote que tu crecimiento es progresivo y constante. Cuando dices, no quitará el bien a los que andan en integridad, estás afirmando que tu provisión está asegurada no por tus circunstancias, sino por tu alineación con Dios. Segundo, practica lo que Florence llamaba la habitación consciente. Durante el día, especialmente en momentos de tensión financiera, en lugar de permitir que tu mente se sumerja en pánico, deliberadamente te detienes y respiras profundo. Cierras tus ojos si es posible, y te visualizas habitando en la presencia de Dios como si estuvieras en sus atrios, en su casa, en su templo. Y desde ese lugar de habitación, declaras en voz baja o en tu mente: mejor es un día aquí, en tu presencia, que 1000 días de búsqueda ansiosa. Mi fuerza está en ti, no en mis esfuerzos. Mi provisión viene de ti, no de mis estrategias humanas. Y permaneces ahí por 1 o 2 minutos, permitiendo que esa fuerza divina llene tu interior. Tercero, elimina las conversaciones de derrota de tu boca. Y sé que esto es desafiante, especialmente cuando estás atravesando dificultades reales. Pero Florence era absolutamente clara en esto. Cada palabra que sale de tu boca es un decreto sobre tu futuro. Si hablas de escasez, siembras escasez. Si hablas de imposibilidad, creas imposibilidad. Si hablas de derrota, te alineas con la derrota. Esto no significa que niegues la realidad, significa que no le das autoridad verbal sobre tu vida. En lugar de decir, esto no tiene solución, dices, estoy en proceso de encontrar la solución divina. En lugar de decir, nunca voy a salir de esto, dices, estoy saliendo de esto paso a paso mientras mi fuerza crece en Dios. Son palabras diferentes, pero crean realidades diferentes. Cuarto, desarrolla el hábito de la gratitud anticipada. Florence enseñaba que dar gracias antes de recibir no es pensamiento positivo superficial, es fe activada.
Así que cada noche, antes de dormir, en lugar de quedarte dormido con pensamientos de preocupación, conscientemente das gracias. Dices en voz audible o mental: Gracias, Padre, porque tu mano está abierta sobre mi vida. Gracias porque estás saciando mi deseo de provisión en este momento en el reino invisible. Gracias porque mi fuerza está creciendo en ti, y esa fuerza está atrayendo la abundancia que ya preparaste para mí, y te duermes en esa atmósfera de gratitud, permitiendo que tu subconsciente trabaje desde la certeza y no desde el miedo. Y quinto, algo que Florence enfatizaba con una insistencia casi profética: desarrolla tu resistencia espiritual. Ella decía: la diferencia entre quienes experimentan provisión temporal y quienes experimentan abundancia sostenida es la resistencia espiritual. Cuando llega una bendición, ¿tienes la fuerza para conservarla? Cuando se abre una puerta, ¿tienes la capacidad de atravesarla y quedarte del otro lado? Cuando llega el dinero, ¿tienes la sabiduría para multiplicarlo en lugar de desperdiciarlo? Y esa resistencia espiritual se desarrolla exactamente como lo describe el Salmo 84, yendo de poder en poder, creciendo progresivamente, fortaleciendo tu capacidad interna día tras día. Ahora, mientras escuchas esto, quiero que hagas algo conmigo. No lo pienses demasiado, simplemente hazlo. Respira profundo, llena completamente tus pulmones de aire fresco, y al exhalar, suelta todo el cansancio espiritual que has estado cargando. Otra vez. Inhala fuerza divina. Exhala debilidad humana. Inhala la presencia de Dios. Exhala la ansiedad financiera. Inhala la verdad de su palabra. Exhala la mentira de la escasez. Ahora, con tu mente en calma y tu corazón abierto, repite conmigo en tu interior, sin prisa, con intención profunda: mi fuerza no está en mis circunstancias. Mi fuerza está en Jehová. Habito en su presencia, no en mi crisis. Mis caminos son sus caminos, no los caminos del miedo. Atravieso este valle financiero, pero lo estoy transformando en fuente mientras camino. Voy de poder en poder, creciendo en fortaleza espiritual cada día. Los ojos de mi alma están fijos en Dios, y Él me da mi provisión en el tiempo perfecto. Su mano está abierta sobre mi vida ahora mismo. Él está saciando mi deseo de abundancia en este momento en el reino invisible. Y declaro que lo que es mío en lo invisible se manifestará en lo visible, porque tengo la fuerza interna para recibirlo y sostenerlo. Jehová no quitará el bien de mí porque camino en integridad. Él es mi sol que ilumina mi camino financiero. Él es mi escudo que protege mi provisión. Y doy gracias porque esta verdad ya está trabajando en mi favor ahora mismo. Permanece en silencio por un momento. Siente lo que acaba de suceder en tu interior. No lo analices, solo obsérvalo, porque en este momento algo cambió en tu conciencia. Y cuando algo cambia en tu conciencia, inevitablemente cambiará en tu realidad. Florence lo decía con una certeza absoluta: la transformación externa es siempre el reflejo de la transformación interna. Fortalece tu interior y verás fortalecerse tu exterior. Desarrolla poder espiritual y verás manifestarse poder material. Hay una verdad que necesitas comprender en lo más profundo de tu ser. La razón por la que muchas personas viven en un ciclo constante de escasez y provisión temporal no es porque Dios sea inconsistente, es porque ellas son inconsistentes. Tienen momentos de fe seguidos de días de duda. Tienen declaraciones de abundancia seguidas de conversaciones de crisis. Tienen instantes de fortaleza seguidos de semanas de debilidad. Y esa inconsistencia crea un patrón errático en su vida financiera. Pero cuando desarrollas la fuerza espiritual que describe el Salmo 84, cuando esa fuerza se vuelve tu estado normal y no tu excepción momentánea, todo cambia. La provisión deja de ser errática y se vuelve constante. La abundancia deja de ser temporal y se vuelve sostenida. Las puertas no se abren y cierran. Se abren y permanecen abiertas porque ahora tienes la capacidad interna de atravesarlas y quedarte del otro lado.
Florence contaba una historia que ilustra esto perfectamente. Era sobre una mujer llamada Esther, que en 1930, en plena Gran Depresión, cuando millones de personas perdían todo, ella no solo mantuvo su negocio de costura, sino que lo expandió. La gente le preguntaba constantemente, ¿cómo es posible que prosperes cuando todos están quebrando? Y Esther tenía una respuesta simple pero profunda. Yo no opero desde la crisis colectiva, opero desde mi fuerza individual en Dios. Mientras otros hablan de depresión todo el día, yo hablo de provisión. Mientras otros ven puertas cerradas, yo busco las ventanas abiertas. Mientras otros gastan su energía en preocupación, yo invierto mi energía en acción guiada por la paz. Esther había aprendido de Florence que la fuerza espiritual no te aísla de las circunstancias difíciles, pero te da la capacidad de atravesarlas sin ser destruido, de caminar por el valle de lágrimas mientras lo transformas en fuente. Y aquí está algo crucial que tal vez nunca te han explicado con claridad. El Salmo 84 no promete que evitarás los valles. De hecho, dice explícitamente, atravesando el valle de lágrimas. Vas a atravesar valles. Vas a enfrentar desafíos financieros. Vas a tener momentos donde parece que nada funciona. Pero la diferencia es que cuando tienes tu fuerza en Dios, cuando habitas en su presencia, cuando caminas en sus caminos, no te quedas atrapado en el valle. Lo atraviesas, y mientras lo atraviesas, lo transformas. El lugar de tu crisis se convierte en el lugar de tu testimonio. El lugar de tu escasez se convierte en el lugar de tu abundancia. El lugar donde pensabas que morirías se convierte en el lugar donde renaces con mayor fortaleza. Y esa transformación del valle en fuente no es metafórica, es literal. Cuando atraviesas una crisis financiera con la fuerza espiritual correcta, sales de ella no solo con más dinero, sino con más sabiduría, más carácter, más capacidad, más autoridad. Y esa ganancia interna vale más que la ganancia externa, porque es lo que te permite sostener la abundancia cuando llegue. Florence lo decía así: el valle no es tu enemigo, es tu escuela. La crisis no es tu destrucción, es tu entrenamiento. La escasez temporal no es tu destino, es tu preparación para la abundancia permanente. Ahora quiero que entiendas algo profundo sobre la conexión entre el Salmo 84 y el Salmo 145. El Salmo 84 describe el proceso interno: desarrollar fuerza, habitar en la presencia, ir de poder en poder. El Salmo 145 describe la provisión externa, la mano abierta de Dios, la saciedad de todo deseo, la fidelidad en toda generación. Y la clave está en entender que no puedes acceder a la promesa del Salmo 145 sin primero desarrollar la fuerza del Salmo 84. Es como querer cosechar sin haber sembrado, como querer músculos sin haber entrenado, como querer resultados sin haber hecho el proceso. Pero aquí está la maravilla de la gracia de Dios. Él no te exige que tengas toda la fuerza antes de comenzar a proveerte. Él te provee mientras desarrollas la fuerza. Te da provisión progresiva mientras creces en capacidad interna. Te abre puertas pequeñas mientras te entrena para las puertas grandes. Y si eres fiel en lo poco, si desarrollas fuerza en las pruebas pequeñas, te confiará lo mucho. Pero si recibes lo mucho sin tener la fuerza para sostenerlo, lo perderás rápidamente y volverás a lo poco. Por eso tantas personas que ganan la lotería terminan quebradas en pocos años, porque recibieron abundancia sin tener la fuerza espiritual para conservarla. Florence enseñaba algo que sus estudiantes citaban constantemente: Dios no te está reteniendo la bendición, te está preparando para recibirla. Cada día que pasas desarrollando tu fuerza interna no es un día perdido, es un día invertido. Porque cuando finalmente llegue la abundancia que Él ya preparó, tú tendrás la capacidad de retenerla, multiplicarla y transmitirla. Y eso cambia completamente tu perspectiva sobre el tiempo de espera. Ya no lo ves como un castigo, sino como un entrenamiento. Ya no lo ves como abandono, sino como preparación. Ya no lo ves como demora, sino como desarrollo. Déjame contarte una historia más que conecta todo esto de manera poderosa.
En 1932, un hombre llamado Samuel asistió a las reuniones de Florence. Samuel era arquitecto. Había perdido todos sus contratos debido a la crisis económica y estaba a punto de perder su casa. Había agotado todos sus ahorros, había pedido prestado a todos sus amigos y no veía ninguna salida. Esa noche, Florence habló sobre el Salmo 84 y algo que dijo cambió la vida de Samuel para siempre. Ella dijo: «El problema no es que no tengas dinero. El problema es que has puesto tu fuerza en el dinero en lugar de poner tu fuerza en Dios. Y cuando el dinero se va, tu fuerza se va con él porque estaban conectados. Pero cuando tu fuerza está en Dios, el dinero puede irse y volver. Las circunstancias pueden cambiar. Pero tú permaneces firme, inquebrantable, operando desde un lugar de poder interno que nada externo puede tocar». Florence le enseñó algo específico a Samuel. Le dijo que durante los próximos 60 días no debía buscar contratos, no debía tocar puertas humanas, no debía operar desde la desesperación. En lugar de eso, debía enfocarse completamente en desarrollar su fuerza espiritual. Cada mañana debía leer el Salmo 84 y memorizar una frase específica. «Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están tus caminos». Y debía preguntarse: ¿dónde está mi fuerza hoy? ¿Está en mis circunstancias o está en Dios? ¿Están sus caminos en mi corazón o están mis miedos dominando mi mente? Y cada vez que notara que su fuerza estaba en lo externo, debía deliberadamente traerla de regreso a lo interno, a Dios, a su presencia, a sus promesas. Samuel lo hizo con una disciplina absoluta. Y durante las primeras semanas fue extremadamente difícil porque todo en su realidad gritaba urgencia. Pero él se mantenía firme en la instrucción, y algo comenzó a suceder. Al mes, su paz era inquebrantable a pesar de que nada había cambiado externamente. Al día 45, comenzó a recibir ideas creativas sobre cómo podría usar sus habilidades de arquitecto de maneras completamente diferentes. Y al día 58, algo extraordinario sucedió. Un antiguo profesor de la universidad que no veía hacía más de 10 años lo contactó para ofrecerle un proyecto de diseño completamente diferente a lo que él había hecho antes. Un proyecto relacionado con restauración de edificios históricos que resultó ser mucho más lucrativo que sus contratos anteriores. Y de ese proyecto vinieron más proyectos, y en menos de un año Samuel no solo había salvado su casa, sino que había establecido un nuevo nicho de negocio que lo prosperó por las siguientes 2 décadas. ¿Qué sucedió? Samuel desarrolló primero la fuerza interna y desde esa fuerza atrajo la provisión externa. Dejó de operar desde la desesperación y comenzó a operar desde la habitación en la presencia de Dios. Y desde ese lugar de poder interno, las oportunidades que antes estaban ocultas se volvieron visibles. Las puertas que antes estaban cerradas se abrieron. La provisión que parecía imposible se manifestó de maneras que él nunca habría imaginado. Y eso es exactamente lo que el Salmo 145 promete cuando tienes la fuerza del Salmo 84. Escucha estos versículos del Salmo 145 con nueva comprensión. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Ves la conexión? Cuando tus ojos están en Él, cuando lo invocas de verdad y no desde la desesperación religiosa, cuando habitas en su presencia con fuerza espiritual, Él te da tu provisión en el tiempo perfecto. Abre su mano sobre ti y sacia completamente tu deseo. Ahora, mientras esto termina, quiero que tomes una decisión interna. No una decisión emocional que dura hasta mañana, sino una decisión de conciencia que define tu futuro. Decide ahora mismo que vas a desarrollar fuerza espiritual. Decide que ya no vas a operar desde la ansiedad, sino desde la habitación en la presencia de Dios. Decide que vas a ir de poder en poder progresivamente.
decide que vas a transformar tu valle de lágrimas en fuente mientras lo atraviesas. Y desde esa decisión comienza a aplicar lo que has aprendido hoy. Cada mañana, el Salmo 84 como tu declaración de identidad. Durante el día, la habitación consciente en la presencia de Dios. En tus palabras, eliminación total de conversaciones de derrota. En tus noches, gratitud anticipada por la provisión que está en camino. Y en tu espíritu, el desarrollo constante de resistencia espiritual que te permitirá no solo recibir la abundancia, sino sostenerla, multiplicarla y transmitirla. Y si sientes que esta enseñanza tocó algo profundo en tu espíritu, si sientes que algo cambió en tu interior mientras escuchabas, te invito a que lo declares. Escribe en los comentarios simplemente: mi fuerza está en Jehová. Porque cuando lo declaras públicamente, estás anclando esa verdad no solo en tu mente, sino en tu realidad. Y si conoces a alguien que está luchando financieramente, alguien que está operando desde el cansancio y la desesperación, comparte esto con esa persona. Porque tal vez lo que acabas de escuchar es exactamente lo que ella necesita para cambiar su punto de operación y comenzar a experimentar la provisión sostenida que Dios ya preparó. Cierra tus ojos por un momento final si puedes. Respira profundo y visualiza esto conmigo. Te ves a ti mismo no como alguien que está rogando por provisión, sino como alguien que está habitando en la presencia del proveedor. No estás afuera del templo mendigando, estás adentro de sus atrios habitando. Y desde ese lugar de habitación, desde ese lugar de fuerza interna, ves la mano de Dios extendida sobre tu vida. Ves su provisión fluyendo hacia ti, no como algo que tienes que perseguir, sino como algo que te persigue a ti, porque finalmente tienes la fuerza para recibirla y sostenerla. Ves tu futuro financiero no como una lucha constante, sino como un camino de poder en poder, de gloria en gloria, de abundancia en abundancia. Y escuchas una voz interna, clara y firme, que te dice: tu fuerza está en mí, tus caminos son mis caminos. Atraviesas el valle, pero lo transformas en fuente. Vas de poder en poder sin detenerte. Mi mano está abierta sobre ti. Tu deseo está siendo saciado ahora mismo. Y lo que decreté para ti, ninguna crisis puede anularlo. Abre tus ojos. Tú no eres un mendigo esperando migajas de provisión. Tú eres un hijo, una hija, habitando en la casa del Padre donde hay abundancia más que suficiente. Tú no estás afuera rogando por una oportunidad. Tú estás adentro desarrollando la fuerza que atraerá las oportunidades correctas. Tú no estás débil esperando que algo cambie. Tú estás fortaleciéndote en Dios mientras todo cambia a tu alrededor y dentro de ti. Y la única razón por la que tal vez no lo has experimentado completamente es porque estabas operando desde el lugar equivocado. Pero eso cambió hoy, eso cambió ahora, porque has comprendido la verdad, has entendido la ley. Y ahora tienes la responsabilidad de aplicarla. El Salmo 84 te da la fuerza. El Salmo 145 te da la provisión. Florence Scovel Shinn te mostró cómo conectarlos. La palabra de Dios te dio la promesa. Y ahora tú tienes la llave. Úsala. Desarrolla tu fuerza espiritual. Habita en la presencia de Dios. Transforma tu valle en fuente. Y observa cómo la mano abierta de Dios sacia completamente tu deseo de abundancia en el tiempo perfecto, de la manera perfecta, con la provisión perfecta. Porque eso es lo que Él hace. Eso es quién Él es. Y eso es lo que ya está trabajando a tu favor ahora mismo. Esto no es el final de tu historia financiera. Esto es el comienzo de una nueva era donde operas desde fuerza espiritual y no desde debilidad humana. Donde habitas en la presencia de Dios y no en la ansiedad de las circunstancias. Donde vas de poder en poder y no de crisis en crisis. Bienvenido a la fuerza que te lleva a la abundancia. Bienvenido a la habitación en la presencia del proveedor. Bienvenido a la vida que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo.